Hola, estamos nuevamente tratando de entrar en esto de la introducción al Nuevo Testamento. En esta oportunidad queremos ver todo lo que es el contexto sociopolítico. O sea, en el fondo, el Nuevo Testamento, ¿desde dónde surge? O sea, ¿qué tierra? ¿Qué? O sea, lo hermoso de todo esto es que estamos frente a algo que podemos ver, o sea, Jesús de Nazaret, bueno, ese lugar existe, o sea, forma parte de nuestra realidad, de, de lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces, yo les quiero invitar a que ojalá mientras me escuchen puedan ir viendo el PowerPoint que les propongo sobre justamente este contexto geográfico del pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo se sitúa en un momento de la historia que muchas veces se conoce como el poder romano, ¿no? El Mare Nostrum. Israel, esta zona ahí en Palestina, justamente queda en ese espacio, en ese lugar que era clave muchas veces para las embarcaciones, era clave para el comercio, era un lugar muy, muy importante, un lugar estratégico. Y en el fondo, cuando Jesucristo se hace presente en medio de nosotros, se encarna, Israel está viviendo una situación histórica muy concreta que es justamente la ocupación del Imperio Romano. Por lo tanto, el pueblo se siente ciertamente oprimido, está en su lugar, no así como en el exilio, ¿no? Un tiempo que estuvieron fuera en Babilonia, ahora están en su tierra, sin embargo, eh, están dominados por otros. Y esto, por supuesto, tiene un costo en la vida diaria. Roma, que trataba de mantener la Pax Romana para que justamente este imperio, digamos, pudiese funcionar, entonces lo que hacía era que cobraba impuestos. Entonces cobraba impuestos a veces muy altos, muy difícil de sobrellevar. Dejaba que los pueblos siguieran con su lengua, siguieran con sus religiones, pero todo lo que era la organización política, digamos el tema, continuaban con sus quehaceres laborales, pero había, digamos, que pagar tributo al César, que eso era para ellos muy importante. Cualquier gesto de rebelión, de que sea, pudiera el pueblo alzar, ellos inmediatamente los oprimían y apagaban, digamos, todo ese movimiento social, político, popular que pudiese empezar. Entonces, ese es una realidad. Ahora, nosotros los evangelios nos narran y nos hablan de ciudades concretas, como decíamos. O sea, Jesús, por ejemplo, dice, nace en Belén. O sea, es una zona allí cerca de Jerusalén, del Mar Muerto, lo que se llama el sur de la Palestina, donde dicen los relatos evangélicos que José y María tuvieron que ir a empadronarse, que de allí era la familia José, en fin. Pero lo hermoso de todo esto es que son lugares concretos que todavía hoy día se pueden visitar. Tenemos allí, ¿no es cierto?, la Basílica de la Natividad, que se llama. Entonces, donde uno puede, históricamente, o la tradición ha mantenido que en ese lugar realmente estuvo el pesebre, estuvo Jesucristo. Entonces, como digo, bueno, Israel, Palestina se le ha llamado el quinto evangelio, en el sentido de que esta tierra, toda esta tierra nos habla de Jesucristo. Y la verdad es que es muy hermoso poder tener la oportunidad de visitar estos lugares e ir recordando los textos, porque de esa manera uno como que los va entendiendo mejor. Eh, Sabemos pero que Jesús no era de esa zona del sur, sino que era del norte. Vive en Nazaret.
en Nazaret. Nazaret todavía es un pueblo muy, muy pequeño. Se puede visitar ahí la Basílica de la Anunciación, donde tradicionalmente ha permanecido el lugar donde María se le aparece el ángel en su casa. Y él vive, dice, la infancia junto con sus padres en ese lugar. De allí el título que se le da a Jesús, Jesús el Nazareno. Pero también sabemos que su vida pública más bien lo hace allí también en el norte, cerca del lago de Galilea, en la zona allí de Cafarnaúm principalmente, de donde era Pedro, y ahí se conservan también, digamos, datos históricos, situaciones allí donde podemos ver, eh, digamos, la casa de Pedro, hoy día se puede visitar. Tabga, donde Jesús hubiese multiplicó los panes y los peces. Entonces, son lugares, todos estos lugares que nos van hablando y podemos entender un poquito más del Maestro. Bueno, y no es, digamos, todos sabemos que Jesús muere en Jerusalén. Muere en Jerusalén porque sabemos que todo judío piadoso hacía la peregrinación al templo de Jerusalén. Entonces, bueno, Jerusalén, que ciertamente podemos visitar, era el centro religioso, en este caso de Israel. Y como digo, bueno, son todos lugares que nosotros hoy día podemos visitar. Tenemos allí el Santo Sepulcro, donde, bueno, una buena noticia, el sepulcro está vacío. Uno va a visitar el Santo Sepulcro y la verdad es que uno puede hacer filas interminables y llega al lugar y maravillosamente el sepulcro está vacío, y esa es nuestra fe porque ha resucitado. Bien, eso quería un poco para, como digo, les invito a que puedan mirar este segundo PowerPoint que corresponde a esta clase, donde voy mostrando en el fondo los lugares, eh, incluso cómo están hoy día esos lugares, donde realmente nos hablan de la presencia de Jesús en medio de nosotros, hasta incluso la ascensión, ¿no? Existe una pequeña capillita allí de la ascensión donde estaría como la última pisada, ¿no? de Jesús en la tierra. Bien, eso con respecto al contexto geográfico. Pero otra cosa que es muy, muy importante es, en el fondo, bueno, Jesús que vive en esta tierra, sabemos una tierra oriental muy distinta a nosotros, siglo primero, eh, bueno, después de Cristo, se encuentra con una serie de personas. ¿Ya? Es muy importante esto porque Jesús cuando predica, en el fondo tiene interlocutores, o sea, tiene personas que le escuchan. Y esas personas que le escuchan tienen intereses, tienen también quizás errores religiosos que Jesús quiere abordar. Y muchas veces quizás en los evangelios nos encontramos con la palabra que Jesús les dice, pero quizás no nos encontramos porque no se registró, en fin, la pregunta, o sea, la duda de ese grupo. Entonces, es tan importante saber quiénes son para saber en el fondo con quién Jesús dialoga, con quién Jesús habla. Bueno, quizás nosotros de estos grupos, uno de los que más conocemos y también quizás más criticamos, porque Jesús digamos, se encontró muchas veces con ellos y discutió con ellos, porque también ellos le preguntaban, eran los fariseos. Los fariseos, ¿quiénes eran? O sea, tenemos la impresión que los fariseos eran unos legalistas y punto, incluso a veces tan legales que parecen deshumanizados. Pero hay que decir que los fariseos era un movimiento laico grande, ¿no? Se piensa que alrededor de 6.000 personas pertenecían a él. También estaban muy juntitos con los escribas, que serían como los teólogos que alimentaba este grupo, conocedores de la ley escrita y oral. Pero en el fondo ellos ¿por qué? O sea, el tema es por qué guardaban tanto la ley.
Ciertamente Israel habían pasado muchas cosas en su historia, eh, el exilio, luego distintas dominaciones. Y en el fondo el tema que ellos pensaban era que, bueno, ¿por qué nos pasa todo esto? Y nos pasa todo esto porque no hemos cumplido la ley. Por eso en el fondo ellos buscaban constituir la comunidad santa de Israel. Y por eso guardaban con tanto detalle la ley referente a la pureza, del pago de los diezmos, porque ellos pensaban que haciendo eso iban a poder reconstruir Israel y al final poder terminar con el poder romano. Eh, otro grupo que también aparece es los saduceos. A veces aparece solamente la figura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote formaba parte de este grupo. Era un grupo complejo porque era más bien un grupo acomodado, aristocrático, y en este caso el sumo sacerdote también era elegido por el poder romano, o en el sentido de que lo asumían. Entonces, de alguna manera allí había una unión un poco religiosa con la autoridad. Em, y ellos en el fondo se sentían, por ejemplo, todas las leyes referentes a la pureza, al culto, era propia de los sacerdotes, es decir, la gente no tenía por qué, digamos, seguir ese tipo de leyes, por lo tanto ahí tenían sus problemas con los fariseos. Otro grupo que conocemos especialmente por Judas, ¿no? Que se dice que era del grupo de los celotes. Este grupo, si bien es cierto, era religioso también, porque celote significa estar celoso de, o sea, ¿de qué cosa? De la ley, de la tierra, de las instituciones dadas por Dios a su pueblo, pero era un grupo más bien de personas sencillas, pobres, pero muy nacionalistas, buscaban que llegara pronto el reino y muchas veces, digamos, ocupaban la rebelión y la violencia para eso. Otro grupo que quizás queda un poco en la nebulosa, un poco en la escritura, pero que está presente. Incluso a veces se piensa que Juan el Bautista habría pertenecido a este grupo, pero no es muy claro, la verdad. Son el grupo de los esenios, que podríamos decir que es el grupo místico. Ellos se retiran al desierto, a orillas del Mar Muerto, a esa zona de Qumran, que después vamos a ver, conocida por los manuscritos que se descubre en el año 47, un grupo cerrado, muy estricto de la pureza, se separa del resto de la sociedad y de alguna manera sienten que los otros grupos no son fieles a Dios, ellos serían solamente el único fieles seguidores del Señor. Em, Otro grupo también de corte quizás más bien político son los herodianos, ¿no? Los herodianos podríamos decir que eran como los sapos de la época, perdón el término, pero eran los que estaban con el poder, que estaban al lado de Herodes el Grande, entonces eran de alguna manera los que le llevaban lo que pasaba en el pueblo y los que de alguna manera preveían de cualquier rebelión que se podía surgir, ¿no? Y Jesús también, o sea, se plantean como enemigos de Jesús por eso. Tenemos el movimiento del Bautista, en torno a Juan, que se piensa que todavía, digamos, después de la muerte y resurrección de Cristo, todavía había un grupito, digamos, que todavía seguía a Juan. Por eso los evangelios recogen esta idea de que Juan, en el fondo, siempre va a anunciar al Mesías y que reconoce en Cristo al Mesías. Por eso se les invita, digamos, a que puedan seguir a Cristo. Eh, Era un grupo abierto, popular, dirigido a todos, o sea, en el fondo tiene que ver con el tema de la conversión. Ahora, claro, el tema es que realmente puedan encontrar que Cristo es el Mesías y el enviado. Otro grupo, pero que no es religioso, es el grupo de los samaritanos. Los samaritanos nacen como una población, bueno, en la región de Samaria, pero eran considerados como los judíos como el pueblo impuro, de origen mestizo, en el sentido de que cuando ellos, la caída del reino del norte en el año 722 antes de Cristo, bueno, se marcha este pueblo y viene gente extranjera a ocupar ese lugar. Entonces, bueno, ellos principalmente se basan en la Torá, pero se sienten totalmente ajenos al judaísmo. Famoso texto, por ejemplo, de la Samaritana. Entonces,
conociendo esta realidad, uno puede entender mucho más lo que es que Jesús haya hablado con la samaritana, porque había una diferencia muy grande allí, y más encima que era mujer. Por otro lado, quizás por último, el tema de los pecadores, ¿no? Quizá algunos le llaman o prefieren llamarlo el grupo del pueblo pobre. Había mucha gente que no tenía conocimiento de todas las leyes, había muchas leyes que cumplir, entonces solamente las conocían realmente un grupo ínfimo. Entonces había muchos que no las conocían, entonces allí se hacía una separación entre los cumplidores de la ley y aquellos que no lo hacían. Había una lista también de profesiones pecaminosas, por ejemplo, lo conocemos por los evangelios, los publicanos, incluso los pastores, ¿ya? No se les veía muy bien porque se veía que eran como ladrones, en fin, de las ovejas. Y también, bueno, obviamente los enfermos, ¿ya? Los enfermos que aparecen constantemente en los evangelios y que no eran bien vistos por el hecho de que eh, su enfermedad era causa de un pecado, ya sea de ellos o de su padre, ¿no? Recordemos los pasajes que Jesús habla con los enfermos y los cura. Entonces, ¿por qué es importante ver todos estos grupos? Porque en el fondo Jesucristo se va encontrando con cada uno de ellos y lo más hermoso es que le va dando también una palabra a cada uno de ellos. Yo les invito insisto, a revisar el PowerPoint, también revisar el apunte que está allí en la plataforma y también de participar en los foros, ¿no? El foro de alguna manera también se hace una pregunta abierta en el sentido de reflexionar. Recuerden que no solamente es aprender cosas, aprender conocimientos, sino que en el fondo la idea es en orientación ABP, Nuevo Testamento con orientación ABP. Y eso significa también discernir la palabra también a la luz de estos tiempos. Así que, bien, pues ánimo, seguir estudiando, seguir revisando el material que está en la plataforma para que podamos, que este curso realmente sea fructífero. Nos vemos la próxima vez.